noche del domingo. Bienvenidos a Municipalidad Global. Hoy tenemos un programa tan especial, con un invitado tan preparado, que vamos a tocar 3 temas. La formación del arquitecto, los procesos contemporáneos de la arquitectura y también sobre paisajismo. Vamos a hablar con Humberto Brito, que está aquí con nosotros esta noche. Humberto Enrique Brito Figueroa es arquitecto por la UAS 1996, interiorista y paisajista, con nociones de planificación urbana enfocadas al espacio público. Becario de la Agencia de Cooperación Española en el año 1996, becado por el MESID año 2010 y beca de movilidad por la Universidad Alcalá de Henares. 27 años al servicio docente en la UAS, Altos de Chabón, UNFU, UNIVE, Pucamaima, Universidad Católica de Santo Domingo y UCE. Profesor meritorio Encuentro Nacional de Escuelas y Facultades de Arquitectura, CLEFA-ENEFA 2017. Coordinador destacado en el año 2018, posgrado Facultad de Ingeniería y Arquitectura UAS. Profesor destacado en el año 2019, posgrado de Ingeniería y Arquitectura. Cogestor del primer Foro de Movilidad Urbana y Transporte Sostenible, Universidad Autónoma de Santo Domingo, 12 de junio 2019. Hoy conversamos en Municipalidad Global con el arquitecto Humberto Enrique Brito Figueroa. Queremos darle de nuevo las buenas noches a este programa del domingo de Municipalidad Global. Tenemos un invitado arquitecto de profesión, pero tiene una especialidad bastante interesante. Como pudieron ver, el arquitecto Brito nos acompaña esta noche. Bienvenido, arquitecto, Municipalidad Global. Muchas gracias. Un honor para mí participar en su programa. Arquitecto, nosotros en Municipalidad Global siempre estamos preocupados por el tema de los gobiernos locales, la interacción con el ciudadano, obviamente los servicios que dan y obviamente también que para dar servicios necesitan profesionales de calidad. ¿Cómo está este tema de la formación de arquitectos? En una ocasión, universidades que son, vamos a decir, puntales en la formación de arquitectura en el país, pues tuvieron problemas. ¿Cómo está esa formación? ¿Están formándose arquitectos? ¿Cómo está esa carrera? Bien, en mi experiencia como docente en varias universidades me he dado cuenta de las carencias que existen actualmente en la educación superior, básicamente, y en la enseñanza de la arquitectura y el urbanismo. Anteriormente se llevaba a cabo lo que era la educación tradicional, que era la que, donde estaba el profesor quien dictaba las normas, las pautas. Ahora mismo ese papel ha cambiado. Ahora tiene un rol más de facilitador. Y también la educación significativa, que eso viene a crear otros paradigmas y donde se toma en cuenta el currículo, donde se toma en cuenta los aspectos como un objetivo, más bien. Actualmente estoy haciendo un diplomado en educación basada en competencias. Y esto ha venido a cambiar, ¿no? Hablando de lo contemporáneo, ha venido a cambiar la educación y no solamente acumula saberes, sino que acumula 3 saberes, que es el saber per se del conocimiento, que son las habilidades y actitudes, y las, ¿cómo se dice? El ser, saber ser. Entonces esto ha venido a revolucionar la educación. Actualmente se están dando los pasos en el Ministerio de Educación Superior, donde ha dictado, por así decir, la forma, ha hecho una guía para que las universidades se pongan a una, ¿verdad?, y sean competitivos. Eso lo demanda la empresa. Actualmente estamos haciendo un programa de técnico superior donde la competencia es el punto número 1, ¿no? Es lo que encabeza toda esta trama que contiene un currículum. Hay que explicarle a nuestros amigos televidentes que debido a esa multidisciplinaria que tú tienes de funciones, es bueno que sepamos que vamos a trabajar este tema esta noche, de la formación. Después vamos a hablar de cómo está la formación contemporánea, cómo está el currículum de los arquitectos y obviamente al final vamos a hablar del paisajismo. Bien. Yo quiero
arquitecto Brito, cuando usted está en las aulas, cuando usted es docente con el tema de la formación, ya acabas de decirnos que se está revisando o se debe revisar la currícula de formación para actualizar muchas cosas y darle un giro diferente. Pero la disciplina de arquitecto es fundamental para el desarrollo de las sociedades, sobre todo de los gobiernos locales. Pero en este tema del urbanismo, la formación de estos arquitectos que tienen que ver con las actividades diarias de la ciudad, los diseños de ciudad, ¿se está tomando en cuenta eso para cuando vayan a modificar ese currículum o cuando ustedes sugieran o entiendan que hay que modificar ese currículum, se toma en cuenta esta formación novedosa? Claro que sí. Actualmente, uno de los temas que hemos abordado en el diplomado que te mencioné es hacer una encuesta de cómo la empresa privada y pública, qué necesita de un arquitecto. Y para nuestra sorpresa, las cosas que están exigiendo no son precisamente las que se está dando en las aulas. En las aulas se dan nociones básicas de cómo debe ejecutar su trabajo el arquitecto. Por ejemplo, a mi entender, yo creo que hay que reforzar más el asunto de la sociología. Yo como profesional, ¿verdad?, arquitecto, tengo que tener esa disciplina porque voy a bregar con personas. Y a ella que nos debemos. Esa arquitectura, ese urbanismo es en base a las personas. Aquí no se refuerza eso. También hay otro asunto que no le enseñan al arquitecto, es a mercadearse. O sea, yo no sé venderme como arquitecto, tengo que, como dicen vulgarmente, josear, ¿verdad?, el trabajo. Y eso es un problema. Precisamente por esa preocupación es que el Ministerio de Educación Superior se ha preocupado en recoger esas competencias y desarrollarlas en las escuelas para que podamos tener unos mejores profesionales. ¿Cómo está la formación extracurricular de esta disciplina? O sea, los arquitectos son puramente arquitectos, pero están eligiendo algunas especialidades o disciplinas novedosas o funcionales, porque ser arquitecto solamente, la gente piensa que es diseñar y punto, pero hay muchas cosas que hacer alrededor. ¿Qué otra disciplina vinculada, extracurricular a la arquitectura se están manifestando en estos momentos? Hay muchas. Urbanismo es una que se desprende de la arquitectura. Sí. Está el diseño de interiores. Bien. Está el paisajismo, que aunque somos pocos los arquitectos paisajistas, existe la construcción, el medio ambiente, la ecología. O sea, la arquitectura toca casi todas las disciplinas del saber, básicamente. Asuntos urbanos. ¿Hay arquitectos que se están formando en esta especialidad? Sí, hay muchos. ¿Conoce de la cantidad o si algunas universidades están formando? Sí. Recientemente acabé de terminar una maestría en diseño urbano y ordenamiento del territorio, la cual fui el coordinador, y hay un grupo de personas que, bueno, es el que conozco, ¿no?, del que puedo hablar, muy bueno y muy preocupado en este aspecto del urbanismo. A mí me ha despertado mayor interés el urbanismo por todo lo que hay que tomar en cuenta, el ordenamiento del territorio, trabajar las ciudades en todos sus aspectos, el espacio público, que también me llama mucho la atención, tratar de controlar la ciudad, que no sea tan dispersa para tener mejor control, pero también hay que controlar que no sea tan compacta porque trae sus problemas de aglomeramiento, ¿no?, de actividades. De densidad poblacional. Densidad, exacto. La gente no sabe, los que nos están viendo, nos están escuchando hace mucho tiempo sobre este tema en particular, sobre que el arquitecto ya no es la persona que diseña una casa o un edificio de manera particular y se acabó, sino que debe haber como una integración en la ciudad, en la imagen de la ciudad, en la identidad de la ciudad. Entonces el arquitecto ya está cada día más vinculado a los desarrollos de las ciudades y a los asuntos urbanos y el ordenamiento del territorio. Cuando regresemos
arquitecto, después de la pausa. Vamos a entrar en materia con ese tema. Mantenga la sintonía, regresamos muy breve. Estoy ahí en 5 minutos, es que estoy en un taponcito. ¡Prende! ¡Prende! ¿Quedao? ¡Prende! Motorcraft. Te yompeo. ¡Ah! Gracias por mantener la sintonía. Arquitecto, en el bloque anterior hablamos de la formación del arquitecto, de lo que está surgiendo de manera, vamos a decir, necesaria en las aulas y en la sociedad para que estos arquitectos o profesionales de la arquitectura pues estén mejores formados, acorde a las exigencias que hay hoy, tanto en el mercado como en la sociedad. Pero este proceso contemporáneo de la arquitectura en República Dominicana, de la formación de arquitectos, ¿cómo va? ¿Estamos adaptándonos o seguimos formando esa visión antigua de lo que es un arquitecto? Bien, todavía quedan remanentes de lo que es la educación tradicional en la arquitectura por cuestiones ya muy básicas que hay que tomar en cuenta, pero no obstante, actualmente se está teniendo en cuenta lo que te mencionaba en el bloque anterior, sobre las competencias. Actualmente hay que tener en cuenta una serie de aspectos en lo que es la educación. La tecnología es uno de los pilares primordiales que tenemos que tener en cuenta. Hay una confusión con esto, que el arquitecto formándose cree que haciendo el dibujo está haciendo arquitectura, caso que es un error, ya que el dibujo es una herramienta que te da la computadora, no hay ningún tipo de creatividad en esto. Por eso insisto que todavía para salir del paradigma tradicional hay que tomar en cuenta una serie de aspectos antes de, y por eso es que nos preocupamos en ser competitivos. Entonces podemos decir que todavía no estamos a la vanguardia, pero queremos ser vanguardistas en la formación de estos profesionales. Sí, básicamente, y esto te lo digo porque en las escuelas, por ejemplo, no te dan nociones básicas de algún programa de dibujo, pero en la calle, en las empresas, es otra cosa. O sea, te exigen tantas cosas que tú tienes que hacer cursos extracurriculares y también maestrías que te den una noción de lo que realmente debe ser en la práctica de la arquitectura. Tenemos evidencia, podemos decir, tangible, de que hemos evolucionado en el diseño de obras tangibles. O sea, usted me dice, Víctor, mira, puedes ver edificios de los años 70, de los 80, y hoy ves un diseño distinto y estamos demostrando con estos saltos que estamos avanzando. ¿Podemos hablar de algo tangible?
Bueno, tangible, tan tangible así, un cambio vertiginoso, muy puntual, no. Lo que pasa es que si hablamos localmente, o sea, de Sí, nuestro, sí, sí, de local, nuestro local, claro. país, Aquí es. aquí hay un sentido de copia. O sea, por eso es que vienen modelos extranjeros y lo tratan de colocar aquí sin tener en cuenta la integración, sin tener en cuenta un contexto, una cultura. Y eso da un error, o sea, es un error. O sea, es buena la contemporaneidad, es buena, pero si es llevada a cabo y contextualizada, porque no podemos perder nuestra identidad. Ahora mismo, yo me atrevería a decir que no existe una arquitectura puramente dominicana, y es precisamente por las copias que hemos tenido del extranjero, que creemos que lo del extranjero es lo mejor, que es un error. Tenemos nosotros mucho potencial que explotar y mantener más bien el aspecto creativo en los diseños y tomar en cuenta ese contexto nuestro, contexto local, sería lo más idóneo. Pero ejemplos así puntuales de cambios, no. A mí me encanta la ciudad de Santo Domingo. Cuando yo era en Mozalbete, pues caminaba las calles de Gascue y veía esta arquitectura, veía en los libros, inclusive cuando habían fechas históricas o políticas históricas, publicaban estas viviendas porque allí acontecieron sucesos históricos que marcaron la sociedad de aquel momento y la seguimos recreando cada vez que cumplen un aniversario. Y esas casas abajo decía diseñadas por el arquitecto fulano de tal, o tal cual, o construido, mandado a buscar este ingeniero, y las piedras se buscaron en Alemania, en Italia. Y veíamos esa connotación que le ponía el que quería construir a sus viviendas. O sea, eran amantes de una línea gráfica que le dio identidad a la ciudad, que Gascue desapareció. Así pasó en los años 70 con Naco, en Los Prados, etcétera. Todas las casas eran iguales, ya eran más modernas. Pero esa desintegración que hay hoy, porque todos los edificios, como usted acaba de decir, están diseñados, y estamos creciendo de manera vertical, la ciudad está creciendo de manera vertical, no horizontal. No conozco casos en el Distrito Nacional porque ya estamos cercados. Ahora hacia arriba vemos la torre más moderna del Distrito Nacional y vemos con un diseño contemporáneo, pero cuando ellos dicen diseño contemporáneo, ¿a qué se refiere? Porque cuando hablan de diseño contemporáneo, ¿cuál es el referente que utilizan para hacer este término? Porque vemos torres una al lado de otra, tan disímiles, tan diferentes, y cada una se promociona diciendo que es contemporáneo el diseño. ¿A qué se refieren esto? ¿Cuál es entonces el referente que utilizan? Referente. Bien, lo contemporáneo es un rompimiento total de lo moderno. Esto empezó en el año 1932 en una exposición que hubo de arquitectos famosos de la época en el Museo de Arte, el Museo de Nueva York, en International Style se llamaba el evento. Hay un grupo de arquitectos curiosos quiso romper con paradigmas del momento, de esa arquitectura tan cuadrada y tan monótona, y surgió este movimiento, el movimiento contemporáneo, de arquitectos como Norman Foster, Ren Koolhaas, entre otros, que son teóricos de la arquitectura. Eso de procesos contemporáneos no es simplemente tener pasos a dar, sino que son aspectos filosóficos más profundos, que actualmente con el capitalismo que tenemos, las construcciones de nuestra ciudad viene dada a raíz de ese obtener el dinero. O sea, es tener construcciones sólidas, seguras, económicas, y dada esa economía, no obtengo el resultado que debería tener una verdadera arquitectura contemporánea. Y a lo que te referías de lo contemporáneo es el cambio radical de lo moderno a lo nuevo. La arquitectura ahora se ve como un objeto. No sé si sea pertinente decirte que en una asignatura que di en otra maestría que yo soy coordinador, hablamos del objeto, el objeto y el sujeto. El objeto como
como un caso proyectual. O sea, ese objeto tiene vida, o sea, tiene una filosofía detrás, que no es solamente subir blocks y cemento, sino que conlleva a otra, trasciende a otras cosas más profundas, ¿no? Del ser, y pensando que también es para el ser humano, ser habitado, en base a 3 pilares que todavía siguen existiendo a través de los tiempos de Marco Vitruvio, que son la firmeza, la utilidad y la belleza. Entonces a esto le agregamos los materiales novedosos actuales que hay y le sumamos ese objeto que yo debo estudiar para poder elaborar y dar un resultado con él. Entonces, esto es un arte libre. O sea, el arquitecto tiene la libertad, partiendo de sus criterios, su aprendizaje y su filosofía de vida, hacer algo, crear algo. ¿Es así? Totalmente, totalmente. Incluso te voy a decir un dato curioso de la misma asignatura. Hicimos un ejercicio y les coloqué un ejercicio donde de una plancha tenían que hacerme una edificación. Y con algo tan simple, no te imaginas la búsqueda que hubo detrás, porque había que estudiar teóricos, había que estudiar el objeto per se, o sea, era como desmenuzarlo para luego transformarlo y hacer con él arquitectura. Pero detrás de ello hay unos teóricos previos que hay que leer para poder entender ese objeto y transformarlo en algo contemporáneo, que esa es la idea fue la idea de la asignatura. Y de una forma creativa, inventiva, crear con materiales novedosos, actuales, a raíz de ese objeto. Y es lo que actualmente en el mundo se está haciendo. Si te fijas, esos grandes edificios, las formas que tiene, tomando en cuenta cuestiones de la naturaleza, analogías implementadas con esos materiales, pero tiene un trasfondo filosófico antes de todo eso. Sujeto a interpretación. Sí, claro. Porque si no lo explican, Claro. cada quien entiende lo que quiere. Claro. Nosotros conocemos, por ejemplo, el Museo de Arte Moderno de la ciudad de Tampa. Y la interpretación es variada. La gente interpreta según el edificio, la estructura del edificio de una forma, parece un nido, otros entienden que parece un panal de abejas. Se parece a interpretación. Bueno, entonces, quizás eso es lo que pasa conmigo. Yo veo todas estas torres una al lado de otra, las interpreto de una forma diferente a la que se conceptualizó el proyecto. Claro, claro. Quizás es lo que está sucediendo. Hay un asunto con esto, y es que detrás de yo crear, ¿no? Tengo unas bases conceptuales que debo tener como idea previa, y que ese es el punto creativo de hacer la obra. Todavía la arquitectura sigue siendo un arte, y a raíz de ello es que viene lo que tú dices. Es un arte libre. Exacto. Arquitecto, vamos a hacer una pausa, regresamos y vamos ya en este tema a entrar un poquito más a fondo sobre la integración de esta actividad moderna o disruptiva, vamos a decir así, con el tema de la arquitectura contemporánea en la vinculación con las ciudades. Mantenga la sintonía. Estoy ahí en 5 minutos, es que estoy en un taponcito. ¡Prende! ¡Prende! Quedao ¡Prende! Motorcraft. Te jumpeo. ¡Ah!
El COVID trae para las ciudades un complejo desafío. Por un lado, contra la expansión del contagio de la pandemia, manteniéndolo en niveles razonables y compatibles con las capacidades de los sistemas de salud. Y por el otro, poder lograr que los efectos económicos producto de la caída del nivel de actividad puedan ser amortiguados. La manera en que se responde a esto definirá la magnitud del próximo desafío, la recuperación de las ciudades. Los datos de la caída del nivel de actividad económica para América Latina, según las proyecciones del Banco Interamericano de Desarrollo, muestran valores entre un 2 y un 5% para el 2020 y una incipiente recuperación recién para el segundo semestre del 2021. Estas cifras sitúan la reducción de la movilidad humana como la variable clave que plantea la disyuntiva entre salvar más vidas o mantener el principal medio de sustento de las personas, su trabajo. El nivel de aislamiento con el que se administran las ciudades parecerá ser una válvula móvil, que cerrándose reduce la movilidad y con esto la velocidad de los contagios, generando un congelamiento de la economía. Mientras que abriéndose aumenta la movilidad, acelerando la propagación de la pandemia, pero permitiendo que las personas mantengan sus medios de vida. La ecuación se debate entonces entre regular el aislamiento en las ciudades, balanceando en ellas la necesidad de mantener bajos niveles de contacto directo entre las personas y la cantidad de movilidad e interacción humana que las ciudades necesitan para funcionar y ser económicamente productivas. ¿Vieron este segmento nuevo que inauguramos aquí en Municipalidad Globo este domingo? Tenemos este segmento novedoso que esperamos que ustedes den su opinión en las redes. Se llama Paréntesis. Lo tendremos todos los domingos a partir de esta edición. Arquitecto, continuamos con nuestro diálogo. Venimos ya hablando de la formación del arquitecto, de sus especialidades y de toda esta formación que debe tener un profesional que está vinculado a la sociedad y al ciudadano común por la misma naturaleza de su trabajo. Hablamos entonces también de la inspiración, de que el arquitecto cuando diseña tiene que tener alguna inspiración filosófica que lo impulse. Pero eso se veía antes, como yo le dije, en la ciudad de Santo Domingo, que el arquitecto entraba como en un trance para hacer un diseño que llamara la atención, que sea funcional, etcétera, con las características que usted nos dijo. Pero en la formación de hoy, donde hay una sociedad tan mercurial, tan interesada por el dinero, todavía existen estos profesionales que quieren desde adentro expresar, manifestar lo que sienten, esta inspiración filosófica para transmitir sus diseños. Usted se preocupa por la formación en las aulas, pero ¿y los demás que no tienen esta sensibilidad para el diseño? ¿Está así o ya desapareció? No, todavía existe. En la academia existe ese romanticismo, ese amor por hacer las cosas, para hacer alguna arquitectura, pero la realidad es otra. Porque como te decía anteriormente, el capitalismo ha traído lo suyo y también la economía ha cambiado mucho. Mira que antes el cliente iba donde el arquitecto. Ahora el arquitecto tiene que ir a buscar los clientes. Eso no te da a ti cabida a que tú seas muy romántico haciendo las cosas. Ya el tiempo también es un factor importante que la gente no quiere desperdiciar. Lo digo así, me atrevo a decirlo así porque no veo una preocupación de los arquitectos actuales en su mayoría, que no tienen ese amor a la arquitectura, sino que le tienen amor al dinero para la arquitectura. No sé si se entiende el término. Claro. Es eso básicamente. Ya no, ese romance, nos quedan muy pocos. Yo básicamente no hago arquitectura para lucrarme así, sino para que quede una trascendencia, como un aporte más bien en la sociedad. Las ciudades, arquitecto, obviamente están diseñadas por arquitectos. O sea, de ahí que se desprende el término o especialidad de urbanistas, un arquitecto que trabaja para la urbe, para las ciudades, en su diseño, que es la base de su profesión. Pero debe haber una integración en los diseños, debe haber una visión a mediano y largo plazo para cuando uno vea estas ciudades que no se vean tan distintas, tan disímiles por sectores. Sabemos que el sector privado pues tiene su iniciativa de construir, pero en el sector público
es una sola línea, porque el dueño de las obras públicas es el gobierno. En consecuencia, sí tiene la capacidad para crear una línea de diseño a largo plazo. Antes usted sabía cuando una escuela la hacía el gobierno, porque cuando usted pasaba por un pueblo, por un barrio, decía es una escuela pública, sin ver el nombre, porque el diseño mismo de la escuela le daba a entender que era una obra pública. Igual pasa con aquellos puentes que también tenían como un lineamiento básico, característico, de que lo construyó el gobierno. Sin embargo, hoy las construcciones, la mayoría, están en manos del sector privado, tanto desde el diseño mismo hasta la construcción, y el gobierno simplemente pone el dinero. Ya las obras, el gobierno pone el dinero, como siempre, pero ya no construyen esos ingenieros de obras públicas, sino que son contratistas. Vemos en el tiempo en las ciudades alguna posibilidad de que haya una línea de diseño parecida o disímiles para saber y seguir distinguiendo cuáles son estas obras, o ya hay una mezcolanza. Bueno, en ese aspecto hay ambas de cada una. El primero es que a la empresa privada trabajar como contratista en el Estado, todavía el Estado tiene sus normas y sus criterios que no pueden dejar a un lado. Por ejemplo, la escuela que tú dices que se identifica va a seguir identificándose igual. Por ejemplo, tú puedes identificar lo que es una escuela primaria, de una secundaria, de un liceo, por sus colores. Eso es inminente, eso nunca va a cambiar. Lo que puede cambiar son aspectos, qué sé yo, te puedo mencionar el nuevo hospital Morgan, por ejemplo, que yo estoy haciendo el paisaje allí, yo soy contratista, yo puedo hacer lo que yo quiera, ¿verdad? Lo que yo quiera que sea pertinente y necesario en ese hospital, pero el Estado viene y me fiscaliza. Si al Estado le parece que no es bueno yo poner tal o cual cosa allí, ellos te escriben una carta y te dicen, mira, arregla esto, arregla aquello. Te estoy hablando de un caso puntual, pero también así existen todas las edificaciones que están destinadas a empresas privadas. O sea, tienen todavía un lazo muy estrecho de lo que el Estado, como el Estado lo maneja. ¿Qué tan importante entonces sería crear este cambio? Porque, o tiene que ser así siempre. Eso depende del Estado, realmente, de quienes manejan, ¿no? Obras públicas, la OISOE, en su momento. Depende de ellos, depende de las normas que ellos tengan y rijan en un momento dado, que tiene mucho que ver también con lo económico. Sí. Yo quiero hacer una pregunta bien puntual ya al profesional. ¿Qué está determinando que los diseños de las viviendas, de las unidades familiares, estén cada vez más pequeñas, funcionales, dicen ustedes los arquitectos, porque dicen que son funcionales? La funcionalidad es muy relativa, según el sujeto que quiera habitarlo. Pero ¿por qué están surgiendo estas habitaciones, estas unidades habitacionales de dos habitaciones para dormir, de 2 dormitorios, de una cocina pequeñita? Porque todavía hay muchísimo espacio en Gran Santo Domingo para seguir construyendo de manera horizontal. ¿Por qué la gente no quiere vivir en casa ya? ¿Qué está pasando? Y quiero complementar la pregunta. ¿Ustedes están diseñando en base entonces a la demanda del mercado o todavía tienen la libertad de hacer cosas? A la demanda del bolsillo, más que del mercado. Bueno, la vivienda, ya que mencionaste ese caso puntual, la vivienda ha tenido un cambio realmente. Antes tú estabas en tu casa, te sentabas en la sala a disfrutar de la televisión. Ahora ese fenómeno no existe. O sea, eso ha traído que haya cambios, pero no por eso la función de la casa, como tú dices, que son pequeñas, es más bien ante lo económico. Sabes que mientras menos espacio tienes, menos material tienes que gastar. Y en menor tiempo haces la vivienda. Entonces eso es lo que se está haciendo ahora. La vivienda es necesaria, es muy buscada, pero también es producida rápido, con pocos recursos, recursos entre comillas, contando con menos materiales para ello. O sea que más bien está en base a lo económico.
práctica que no la veo bien porque yo debo pensar primero en el habitante, que es lo primero que hay que tener. Por eso es que estoy diciendo, arquitecto, lo veo que es que algo que no es, que es inductivo. O sea, ustedes tienen que ajustarse a lo que estamos haciendo. No se están ajustando a lo que la gente quiere. Me explico. ¿Quién le ha dicho a los diseñadores? Bueno, el mercado, pero el mercado, ¿quién dijo que queremos 2 habitaciones? ¿Quién dijo que queremos pequeñas unidades habitacionales? ¿Quién lo decidió? Por lo económico. Pero y la gente lo está comprando. No es que, no, siento como que están presionando a cambiar la sociedad, no sé si por un asunto económico meramente o inductivo por una transculturación, por querer estar en una ciudad moderna y queremos tener de ejemplo ciudades que han tenido una evolución social que los llevó a eso. No nosotros estamos copiando esos modelos. Yo creo que no sé por qué no queremos. Usted ha dicho lo correcto, no hay ya una integración de la familia en los hogares, en los espacios. Puede ser eso, pero eso no basta. No, también podría añadir que es un aspecto quizás hasta antropológico, sociológico, y es que anteriormente la mujer se quedaba en casa cuidando a los hijos, tenía más hijos. El hombre trabajaba. Ahora mismo la mujer y el hombre trabajan. Y tiene menos hijos. Y tiene menos hijos. Se está viendo como se hace en Europa, que ya las parejas incluso se casan ya estando viejas. Bueno, mayores. Sí, ya no le da tradicional que usábamos nosotros. Entonces ya se hace no se hace tan necesario. Si yo puedo tener un apartamento de 2 habitaciones que cuesta menos, yo voy a comprar un apartamento de 2 habitaciones en vez de 3. O sea, yo compro uno de 3 según la necesidad que tenga, pero actualmente se está viviendo eso en nuestra sociedad. Entonces estamos evolucionando hacia allá. Sí. Es una evolución social natural. Sí. No es inducido por el mercado, es natural. Exactamente. La sociedad ha cambiado, ¿no? Ya ahora mismo tú oyes a la pareja decir que un hijo ya es suficiente. Sí. Es muchísimo. Es correcto. Imagínate, entonces ya no es tan... Cuando vengamos de la pausa, arquitecto, vamos a hablar de lo que usted estuvo hablando hace unos minutitos, el tema del paisajismo. Vamos a ver qué diferencia hay entre un paisaje y un paisajista. Mantenga la sintonía. Jefe, estoy ahí en 5 minutos, es que estoy en un taponcito. ¡Prende! ¡Prende! ¿Quedao? ¡Prende! Motorcraft. Te yompeo. ¡Ah! Gracias por mantener la sintonía. Arquitecto, de verdad, yo estoy aprendiendo mucho, sobre todo con estos conceptos que hay que manejar cuando estamos hablando de los diseños y del crecimiento de las ciudades.
es un tema antropológico, sociológico, los cambios que estamos experimentando. Usted lo acaba de decir, estoy totalmente de acuerdo con usted, me convenció. Hace unos minutos usted nos habló de un término, de un trabajo que usted desarrolla que se llama paisajismo. Pero cuando hablan de paisajismo, yo me imagino yo parado en una montaña, mirando el paisaje hacia la ciudad, cuando usted está en Jarabacoa o en Constanza y ve ese valle, o cuando está, qué sé yo, en una playa y ve ese paisaje bonito de la playa. Hay diferentes gustos, a mí me gustan ambos. Pero es lo mismo, paisaje, paisajismo, está vinculado, estamos hablando de lo mismo. Sí, totalmente. El paisajismo es una simbiosis de lo que es lo natural con lo artificial. O sea, nosotros creamos un ambiente, es evocando la naturaleza, pero aunque se vea natural, no deja de ser artificial, porque está creado por el hombre, ¿no? O sea, que usted lo hizo, exacto, no surgió, no es natural. El trabajo que tenemos, la misión que tenemos, es hacer que ese paisaje se vea lo más natural posible, en este caso, ¿no? Ese trabajo que usted desarrolla, ¿qué busca? ¿Integrar qué? Porque si estamos, usted acaba de hablar de un hospital, por ejemplo. Sí. ¿Por qué un hospital tiene que tener paisajismo? ¿Para qué? ¿Cuál es la razón? ¿El ser humano se siente atraído por eso? Claro. El paisaje, el verdadero paisaje, ¿no?, creado con esa intención, se crea para que el usuario tenga sensaciones y emociones. No es una mera moda o un hacer algo bonito solamente. O sea, estamos hablando de fauna, de flora, de tener las plantas adecuadas, porque también hay un asunto de jardinería. O sea, la jardinería y es una parte del paisaje, integral el paisaje, que hay que tomar en cuenta una serie de aspectos. Y es necesario para el cambio de ánimo del ser humano. O sea que usted no puede ser una mata de plátano, por ejemplo. Tiene que ser acorde a algo previamente diseñado. Tiene que estar en un contexto. O sea, no se diseña un paisaje tropical, por ejemplo, en una vivienda. No es lo mismo que yo diseñar un paisaje en un hospital, en una escuela. No es lo mismo. Yo tengo la experiencia de ser supervisor del paisaje. Dicho sea de paso, y aprendí muchísimo de las escuelas, instancias infantiles, de liceos, y la connotación y el contexto que conlleva, ¿no?, crear esto no es la misma en diferentes... ¿Cuáles son los elementos entonces que integran esto? Elementos, por ejemplo, yo tengo que poner plantas perennes que se aclimaten, que no sean nocivas para los niños, por ejemplo. En una instancia, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de ser de 3 escuelas, quitar las plantas que habían, porque el que las sembró es un jardinero que no tiene la noción que tengo quizás yo, que sé de los tipos de plantas que son alérgicas, que hacen daño y los niños pueden tocarla. Cosas como esa, por ejemplo, en el hospital yo no puedo poner un paisaje que lleve muchas piedras, porque hay mucha gente que también podía violentarse y coger una piedra. O sea, hay que pensar en muchos detalles antes de yo poder crear ese espacio natural, artificial pero natural. ¿Y los parques, las áreas públicas? ¿Eso se toma en cuenta? Claro, mucho. Actualmente se toma en cuenta lo que es la delincuencia en los parques, por ejemplo. Yo tengo que pensar un espacio público donde la delincuencia no tenga cabida, donde la persona no pueda esconderse, donde no pueda delinquir, donde tiene que haber espacios abiertos, usar árboles y arbustos de bajo mantenimiento por el mismo estado que tenemos, ¿no? Que no hay una cultura de mantener. Tú sabes que siempre se ve el parque muy bonito las primeras semanas y luego un deterioro total. Entonces hay que pensar en esa problemática para dar una mejor respuesta a esa problemática. Pero yo veo que las ciudades, bueno, yo vivo en el Distrito Nacional, pero me muevo por todo el país, cada vez hay menos áreas verdes así, con esa descripción que usted está diciendo. ¿Cuál es la tendencia? Hay un problema. Mira, no todos los arquitectos somos paisajistas. Hay paisajistas. Eso que hay un origen en el diseño. Sí, que cuando diseñan no hacen paisajes. Claro, hay que ser, mira,
como paisajista y arquitecto, tengo que ser observador en una situación dada. Y también el paisaje del espacio público, o sea, el espacio público y el tratamiento no es el mismo tampoco, dependiendo de la zona donde esté establecido. O sea, yo tengo que tener en cuenta una serie de factores en el sitio para poder dar una mejor respuesta. O sea, tengo que también tomar en cuenta el medio ambiente, que antes era una moda o ya es una necesidad. Tengo que tomar en cuenta eso para poder dar una mejor respuesta. Los senderos, el tipo de pavimento que se pone, el mobiliario, las mismas plantas, las alturas, cómo florecen, cómo enraizan. O sea, hay una serie de variables. Sí, muchísimas detalles que hay que tomar en cuenta. Hay que ser ¿Qué pasa con el malecón del Distrito Nacional? Vemos que hay muchos espacios donde puede hacer, qué sé yo, un paisajismo mucho más activo, mucho más acorde al ambiente, lo que conocemos otros malecón de otros países, otras latitudes. Sabemos que el malecón de aquí es espectacular. Sí. Tiene todas las condiciones para hacer una obra basada en el paisajismo que se disfrute como un espacio abierto, como un espacio público. Pero ¿qué pasa allí? Veo que apenas son unas hojas de playa y unas matas que sembró uno. No sé cómo se llaman esos árboles, no recuerdo el nombre en este momento, que sembró Juan Trujillo, o sea, y no se ha hecho más nada. ¿Qué pasa allí? La caoba fue muy utilizada y la palma real en su momento. Bueno, de hecho hay una preocupación en el malecón, no sé si te has fijado, pero está hecha a trozos. Así como dices, el paisaje es para algo para disfrutar, para recrear, y está muy tímido realmente, debe estar más. Quizás el hecho de no tapar las visuales hacia el mar, que tú sabes que el agua es un elemento, el mar es un elemento que relaja, ¿no? Y eso es parte del confort. O sea, estaría de acuerdo contigo en el sentido de que tendríamos un malecón más diverso, tipo bulevar, donde yo tenga diversas actividades, que no solamente es el deporte, no la recreación, la cultura podría ser también, la educación, la concientización de varios elementos para el cuidado de nuestra ciudad. Yo como interventor de parques también he diseñado, tomo en cuenta mucho eso, que la comunidad se integre incluso a elaborar cosas para que se integre más y ella misma lo cuide, porque el fracaso de los parques es eso, el descuido que tiene el Estado y la comunidad no cuida lo que tiene porque no se involucra. Entonces podría ser una de las estrategias. Sí. Aquí se están concursando las obras, pero los diseños prácticamente no se están concursando, sino que van ya en el pliego de condiciones como algo que debe hacerse. Hay una iniciativa en la cual nosotros formamos parte y apoyamos, de la Sociedad de Arquitectos, referente a esto, de que se concursen los diseños. Entonces ahora estoy mucho más feliz porque entonces en estos diseños está incluido el tema del paisajismo, que es vital para la ciudad. La gente no sabe que la ciudad no es del alcalde, no es de los regidores, la ciudad no es ni siquiera mía, la ciudad es de todos, es una gran casa y hay que disfrutarla. ¿Qué está pasando con las normativas arquitectos para que estos diseños del sector privado estén incluidos, no un porcentaje del parque, sino de que hay un paisajismo adecuado? ¿Está sucediendo algo para que el sector privado esté atento a esta parte de la convivencia de la ciudad? No, actualmente se está improvisando mucho. Lo que pasa es que no todos los arquitectos somos paisajistas. Entonces, creo que de ahí viene el problema a veces. Yo voy a hacer, el paisaje es caro, dicho sea de paso, es caro. Esa era mi pregunta. ¿Esto Sí, cuesta? Sí, cuesta, porque no solamente es sembrar una matita. O sea, hay toda una menéutica, ¿no?, de trasfondo, donde se trabaja desde la geología, la tierra, la dafología, la topografía, los materiales a utilizar, los elementos bióticos, abióticos. Son muchas cosas que hay que tomar en cuenta. No es simplemente sembrar una planta y ya. Vamos a hacer una pausa, pero no me contestó
vamos a dejarlo para el próximo blog, sobre cómo entonces nosotros podemos vincular las decisiones del sector privado cuando están haciendo estas intervenciones. Tomen en cuenta el paisajismo. Mantenga la sintonía. Regresamos casi de inmediato con el arquitecto Dorito. Jefe, estoy ahí en 5 minutos, es que estoy en un taponcito. ¡Prende! ¡Prende! ¿Quedao? ¡Prende! Motorcraft. Te yompeo. ¡Ah! Gracias por mantener la sintonía, arquitecto. Del bloque anterior, ¿cómo nosotros podemos entonces vincular que las decisiones que toma el sector privado en sus obras, de cualquier tipo, si están haciendo una clínica, un colegio, hasta una iglesia, tomen en cuenta el tema del paisajismo? Porque vemos que hay mucho cemento, pero no vemos esta integración. A veces inclusive podan áreas Sí. y desaparecen esto. No hay forma de lograr esto. Tú dijiste algo importante. Pongo cemento. Sí. El cemento es más barato. Poner un tramo de cemento es más barato que sembrarlo de plantas. Que la planta incurre en un gasto. Eso no depende, bueno, dependería de las normativas que rige el ayuntamiento, así como rigen los linderos, también exigir, porque hace falta. Verde. Claro, totalmente. Totalmente. No es lo mismo yo poner un césped que poner cemento. O sea, ¿cómo incide el sol allí? ¿Cómo genera ese efecto invernadero que se genera, ¿no? Y la misión del paisajista también es crear un ambiente, es crear fauna, flora y crear un microclima en el sector donde se implante para evitar ese calor, por decir algo. Es básico, tu pregunta va básicamente de eso. Son las normativas que debe regir el ayuntamiento en cuanto a eso, dictar cosas para que se puedan hacer. Arquitecto, aquí en Municipalidad Global, cuando estamos ya despidiendo nuestro programa, todos los domingos, hablamos de prospecciones. ¿Qué nos espera? Sabemos que estamos saliendo, aún no, pero estamos ya en vía de salir de esta terrible pandemia del COVID-19. Pero en el tema de formación de arquitectos, nuevos profesionales, en el tema de los procesos contemporáneos que estamos viviendo aquí en la República Dominicana, vinculados al diseño, y el tema obviamente del paisajismo, que es vital para una convivencia natural, orgánica, del ciudadano en una ciudad, cualquiera que sea, no importa el país. ¿Cómo usted lo ve? ¿Vamos bien? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hay futuro? Sí, estamos
encaminados. Estamos haciendo el trabajo pertinente para que eso suceda. Estamos en el proceso de poder tener mejores respuestas y más bien concientizar no solamente a la población, sino a los interventores de los espacios, que empiecen en la academia, de crearle esa conciencia de cuidar nuestro entorno, en todo el sentido de la palabra. O sea, ¿la academia va bien? Sí, va encaminada. Precisamente por lo que te mencioné, hay un cambio, y eso es en todas las universidades, no solamente en las que yo imparto docencia. Es como una obligación que dicta la MESID de que debe ser así. Y cuando yo tengo un conocimiento creado y lo llevo a la práctica con un sentimiento, ¿no? Sobre todo. Ya esto completa todo. Ya eso más depende de la persona, si es mala o buena. Arquitecto, muchas gracias. Nos sentimos muy agradecidos de su presencia esta noche del domingo en su programa Municipalidad Global. Queremos darle también las gracias a la familia suya que lo soltó un domingo en la noche para que nos acompañe. De verdad, este es un tema nodal. Vamos a seguirlo tratando desde Municipalidad Global. Nos sentimos comprometidos con el desarrollo local. Todo lo que tiene que ver para que las ciudades sean vivibles y sobre todo amigables, tanto con el medio ambiente como con el desenvolvimiento diario. En consecuencia, su disciplina para nosotros es de vital importancia. Muchas gracias, arquitecto. Gracias a ustedes. Amigos de Municipalidad Global, gracias por haber estado una vez más con nosotros. Nuestro mensaje final, como todos los domingos, a vacunarse. Hemos visto ya que han empezado a salir personas mayores a las calles. Eso significa que ya cumplieron con su segunda vacuna. No se pueden descuidar, hay que estar atentos, pero hay que vacunarse. Así que cuando nos toque a asistir todos para salir rápido de esta pandemia del COVID-19. Los esperamos el próximo domingo aquí en Teleradio América, canales 12 y 45. Feliz resto del domingo.